Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. El tema de hoy consiste en el estudio del cuadrilátero, ¿ya? Ya, el cuadrilátero es el capítulo. Se divide en dos partes. En el paralelogramo y en el trapecio trapezoide, o cualquiera de las dos, ¿ya? El primer estudio es del paralelogramo. Pero primero vamos a definir qué es un cuadrilátero. Vamos a ver acá al costado. Si tú marcas 4 puntos en el plano, entonces puedes formar mediante segmentos de recta un cuadrilátero. O sea, una figura formada por la reunión de 4 segmentos de recta. Lo puedes hacer de esta forma, ¿no? Ahí está. Lo que está pintado de verde se llama región cuadrangular, pero el cuadrilátero es el borde de color rojo. Pero también lo puedes realizar de esta forma. ¿Ya? Entonces, si tienes 4 puntos en el plano, puedes dibujar 2 clases de cuadriláteros. La primera, que se llama cuadrilátero convexo, y la segunda lleva el nombre de cóncavo o también le dicen no convexo. Antes le decían cóncavo, ahora le dicen no convexo. Ahora, el paralelogramo es parte de los cuadriláteros convexos. El trapecio y el trapezoide también es parte del convexo. En cambio, el cuadrilátero no convexo no tiene un estudio especial, ¿ya? Porque simplemente aparecen en figuras como triángulos, líneas notables, bisectrices, en cualquier otro tema. Pero no hay un estudio paralelogramo, ¿ya? El estudio del paralelogramo, que se divide en 4: romboide, rectángulo, cuadrado. Entonces, ¿cómo se define un paralelogramo? Un paralelogramo se define como que tiene en este caso los lados opuestos paralelos. ¿Y de dónde proviene el paralelogramo? El paralelogramo, ¿ya? Justamente acá ustedes observen, ¿ya? Voy a trazar 2 paralelas. Estas paralelas que estoy trazando en el plano se supone que no tienen intersección. Solo cuando trace una transversal sí forma ángulos alternos internos, correspondientes, conjugados internos. Todo lo que se estudió aquella vez en el tema de paralelas entre ángulos, esa se va a estudiar también hoy. O sea, es una herramienta para poder resolver los ejercicios. Ahí no se ha formado, ¿ya? No se ha formado el paralelogramo. Solamente se ha formado ángulos. Entonces, se necesita otro par de paralelas. Entonces, la figura que está en el borde de esa región que está pintada
se llama paralelogramo. ¿Ya? Ahora, ese paralelogramo tiene la virtud de que los lados opuestos son paralelos. Pero ¿qué más? Mira, chequea bien esta parte. Esta recta la puedo mover y va a ser perpendicular a las paralelas. Así como que también esta recta la puedo mover y es perpendicular. Y se ha formado un rectángulo. Y los lados opuestos mantienen su paralelismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el rectángulo es parte de un paralelogramo. ¿Qué pasa si yo acerco un poquito más esa paralela? Se forma un cuadrado. Y los lados siguen manteniendo el paralelismo. No ha cambiado. Entonces, hasta ahora han visto que el rectángulo y el cuadrado siguen siendo parte del paralelogramo. Para chequear. Voy a inclinar esa paralela y esta otra. Mira. ¿Viste? Ahí se forma un cuadrilátero. ¿Ya? ¿Con qué características? Los cuatro lados son iguales. Entonces, es un rombo. Entonces, el rombo es parte del paralelogramo. Y hasta ahora van tres. Rectángulo, cuadrado, rombo. Siguen manteniendo el paralelismo de sus lados. Faltaría uno más, que vendría a ser el romboide. ¿No es cierto? A ver, chequea. Si esta oblicua o esta secante lo alejo más, manteniendo el paralelismo, esos lados siguen siendo paralelas. Pero las longitudes de los opuestos son iguales. Pero ya no, los dos no tienen igual longitud. O sea, los cuatro ya no son iguales. Pero siguen manteniendo el paralelismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El paralelogramo es una figura que tiene los lados opuestos paralelos y congruentes. Y se clasifican en romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se va a estudiar hoy día. Pero no te vayas a olvidar esa teoría de la Z, los conjugados internos, todo eso se usa para resolver los problemas de este tema. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la clase de hoy. ¿Qué era un cuadrilátero? Era una figura geométrica que resulta de unir cuatro segmentos de recta a través de esos puntos no colineales, que eran básicamente cuatro. Ya, ahora, ese cuadrilátero que se forma puede ser convexo o no convexo. De los convexos vamos a estudiar a uno de ellos, que es el paralelogramo. ¿Ya? Ahí está. Miren cómo se define. Ya les expliqué en la parte previa cómo se forma el paralelogramo. Mira qué características tiene. Esa es justamente la parte que usted tiene que dominar. AB, BC, CD y AD. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo ahí? Se está formando un paralelogramo. AB paralela con CD, BC paralela con AD. Además de ser iguales. Acá al costado tiene las propiedades que se cumplen. Lados opuestos iguales. Diagonales que se bisecan. Mira las diagonales. Se cortan en O, que es el punto medio de cada diagonal. ¿Qué más? Los ángulos opuestos también son iguales. Mira, A y C, teta, teta igual. B y D, beta, beta también igual. Ahora, ¿por qué teta más beta suman 180? ¿Por qué? Porque ya les expliqué que el beta y el teta
se les llaman conjugados internos dentro de las paralelas. Por eso que suman 180. ¿Ya? Esto se aplica en un paralelogramo. Ojo, esta es la definición de un paralelogramo. Lo voy a repetir. Lados opuestos congruentes y paralelos. Ángulos opuestos iguales. Las diagonales se bisecan, o sea, se cortan en el punto medio. Y todas las propiedades que ya viste en ángulos entre paralelas y secantes, pues eso es lo mismo que vas a emplear. Lo mismo. ¿Ya? Ahora dice acá bien claro. Este paralelogramo se clasifica en 4. ¿En quiénes? Romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. En ellos se clasifica. Veamos acá. Por eso el paralelogramo tiene 4 clases, 4 formas de dibujarlo, manteniendo el paralelismo. Romboide, ya les expliqué, es el paralelogramo propiamente dicho. O sea, lo mismo que estudiaste, ¿no es cierto?, al inicio, la definición, ese es el romboide. ¿Ya? Ahora, rectángulo. ¿Recuerdan ustedes cuando incliné las paralelas y los puse perpendicular? Ahí está. El rectángulo, también llamado cuadrilongo, tiene ángulos de 90 en las esquinas. Lados opuestos iguales. Diagonales que se bisecan. Pero ¿cuál es la característica? Acá está la característica. En el rectángulo, ¿cómo son las diagonales? Igualitos. Si uno de ellos vale 20, el otro vale 20. Y si la trazas, 10, 10, 10, 10. ¿Qué más hay que colocar acá? El ángulo. El ángulo es lo que tienes que colocar. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a colocarle aquí un angulito. Algo. Fíjate que se ha formado 2 pares de triángulos isósceles. Ahí está. Una de ellas está abajo y la otra se encuentra arriba. Son congruentes. Congruentes. Ahí está. Se trabaja básicamente con esos dos. Fortuitamente, puede ser que se trabaje con el del costado, que también es isósceles. Pero básicamente se trabaja con él. ¿Ya? Entonces, recuerda que el rectángulo, solo los lados opuestos son iguales, los ángulos son de 90, las diagonales se cortan en el punto medio y forman ángulos iguales con los triángulos isósceles que ves. Con respecto al rombo, a ver, ¿qué hacemos el rombo? El rombo es un paralelogramo equilátero, o sea, todos los lados son iguales. Como ustedes verán aquí, A. Significa que es el paralelogramo equilátero. Tiene 2 diagonales. Diagonal mayor, que es una bisectriz también, y diagonal menor, que es otra bisectriz. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, se cortan perpendicularmente y se bisecan, o sea, se cortan en el punto medio. Exactamente así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios para recordar las propiedades de por lo menos estas figuritas que están acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Si ustedes ven una figura de esta índole, entonces lo primero que piensan es, es un cuadrilátero convexo. Entonces, en un cuadrilátero convexo, como un cuadrilátero proviene de 2 triángulos y la suma de los internos de un triángulo es 180, entonces de un cuadrilátero va a ser 180 más 180, 360. Entonces acá me están pidiendo, por ejemplo, que calcule. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es sumar sus ángulos internos. 2
alfa más 2 teta más 240. Esto lo tengo que igualar a 360. Sacando la mitad, solo te va a quedar alfa y teta. ¿Ya? Mitad, 180, 120. Alfa más teta es 60. Eso lo pueden comprobar rápidamente. ¿Ya? Muy bien. Pero te están pidiendo el valor de X. Y acá tienes que aplicar propiedades del triángulo, donde la suma de los ángulos internos es 180. Como alfa más teta más X suman 180, yo ya puedo calcular el valor de X. X es igual a 120 grados. Entonces, cuando vean esta figura, ustedes piensen que es un cuadrilátero convexo. No está definido, simplemente convexo. Sus ángulos internos suman ¿cuánto? Exacto, 360. Ahora bien, recordando que era un romboide, le dije que el romboide era un paralelogramo, propiamente dicho. O sea, los lados opuestos paralelos también son congruentes. Los ángulos opuestos también son iguales. ¿Ya? Pues vamos a aplicar algo para calcular el valor de t. Además, habíamos afirmado que dos ángulos consecutivos suman exactamente 180. O sea, este ángulo de acá abajo en D tiene que ser el suplemento de 50. El suplemento. Porque el 130 con el 50 son suplementarios. Y entonces, tienes aquí un cuadrilátero. En este caso, un cuadrilátero convexo, donde la suma de sus ángulos internos equivale a 360. Como ya hay 90, 90 y 130, entonces fácilmente se puede resolver eso y decir que teta vale 50 grados. ¿Ves? Así nomás se calcula. Tienes que aplicar correctamente las propiedades. Sigamos con el romboide. Recordando que el romboide es un paralelogramo, propiamente. Primer caso, lados paralelos, opuestos. También tienen la misma medida. 8. Debe ser acá. Luego, ángulos opuestos iguales. El D vale 2 alfa. El B tiene que ser 2 alfa. Pero como ahí hay un alfa, entonces le está faltando otro angulito alfa. Que está en la parte de arriba. Ahora, aplique el criterio de las paralelas. BC es paralela con AD, aunque no parezca, pero tienes que imaginar. O sea, colocarle una flechita y una flechita te hace recordar la propiedad de la Z. Entonces, el ángulo alfa de arriba es igual al de abajo, por los alternos internos. Ahí está. Y luego, tú pruebas que hay un triángulo isósceles. Este triángulo es isósceles. Por lo tanto, debe tener dos lados iguales. Entonces, el lado AE va a medir 8. Ahora, por la teoría del romboide o paralelogramo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces tú dices, el de abajo AD, que vale 8 más X, debe ser igual al de arriba, que vale 13. Y aquí lo resuelves, X te sale 5. Entonces recuerda cómo lo estoy resolviendo. Estoy aplicando las propiedades que les he explicado. Ahora recordemos al rombo.
El rombo es un paralelogramo equilátero, o sea, todos los lados son iguales. Acá en este ejercicio me dice calcula el perímetro del rombo. ¿Cómo lo voy a calcular? Solo necesito el valor de un lado y lo multiplico por 4. Pero acá veo un 53. Pero no te vayas a olvidar que los lados opuestos son paralelos. Mira. ¿Qué te dije yo al inicio? Vas a tener que aplicar la Z, los alternos internos. Entonces ese 53 justamente llega aquí por la Z. Luego aparece un triángulo notable donde se supone, ustedes ya saben, todas las propiedades y las relaciones que existen. Por lo tanto, yo le pongo aquí 4K y la hipotenusa de ese triángulo verde vale 5K. Ahí está. Entonces, como 4K es 16, ya puedo calcular el valor de K, que en este caso vale 4. Y como K vale 4, la hipotenusa es 20. Pero esta hipotenusa 20 es la misma que tengo acá. ¿Por qué? Porque simplemente AB es lo mismo que CD. Es un rombo. O sea, todos los lados van a ser iguales. Entonces, te están pidiendo ¿qué cosa? El perímetro. ¿Qué vas a decir tú? Bueno, el perímetro es la suma de los lados. Pero un lado vale 20 y son 4. 4 por 20 sería 8. Fíjate cómo estoy empleando las propiedades para un rombo. No se deben olvidar. Una más. Con respecto al rectángulo, tenemos un rectángulo, tenemos otro dato, dice que CE es lo mismo que EH, ahí está, ¿ya? Además, BE vale 4, DE vale 6. Ahí está. Calcule H. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces, cuando hay punto medio, habrá base medio, con una condición. Si en un rectángulo hay una diagonal trazada, entonces trázale la otra diagonal. Y aplica sus propiedades. Trazo esta diagonal, que vale 10, lo mismo que el otro. 4 más 6, 10. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que se cortan en el punto medio. Este es igual que este. Esa es la propiedad del rectángulo. Las diagonales se bisecan. Ahora, como todo vale 10, cada parte vale 5, 5. Entonces yo coloco acá 5, pero como de E a D vale 6, entonces 1 va a valer este segmento chiquitito. Y luego me doy cuenta que en este triángulo habrá lo que se llama la base media. La base media es 1 y la base es X. Aplicando base media, X te sale 2. ¿Qué quiere decir? Que estudiando el tema de paralelogramo, también tienes que aplicar propiedades de triángulos 1, líneas notables, congruencia y aplicaciones de la congruencia. Es acumulativo. Este puede ser un nuevo tema, pero sin embargo se emplea todo lo anteriormente estudiado. Muy bien. Ahora vamos a estudiar finalmente al cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo equilátero y equiángulo, o sea, lados iguales, ángulos iguales. Ángulos de 90. Lados congruentes. ¿Qué más? Cuando trace las diagonales, son perpendiculares. Se cortan en un famoso punto O. Este punto O lo van a ver a cada momento. Al punto O se le llama centro del cuadrado. Y entonces divide a cada diagonal en partes iguales. No te olvides que acá se forma triángulos notables.
¿Ya? ¿De cuánto? De 45. Entonces ahí ya tienes que emplear otra vez los triángulos notables de 45. También se emplea en otros casos 30-60. Pero aquí básicamente tienes que emplear del cuadrado. No te olvides que cuando trazas una diagonal es también una bisectriz. O sea, yo también puedo colocar acá 45. Mira. ¿Viste? ¿Ya? Eso es con respecto a quién? Al cuadrado. Por ejemplo, un problemita de cuadrado, ¿verdad? Acá está, como ejemplo. En esa figura tengo un cuadrado, m punto medio, AN vale 12, y te piden cuánto vale BD, o sea, la diagonal BD. Bueno, cuando traces una diagonal, ¿qué les dije yo? Debe ser bisectriz. Acá está, 45 y 45. Ahora, cuando yo trace la otra diagonal, porque tengo que realizar, si no trazo la otra diagonal, no llego a ninguna conclusión. Hay que trabajar con dos diagonales, en el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo y en el romboide. Por eso es bueno trazar esta. Y por teoría este recto. ¿Está bien? Aquí ustedes ven una base media. Mira, chequea bien. Hay base media. Eso se estudió la semana pasada. En esa base media, tú inmediatamente puedes decir así, mira. Por ejemplo, imaginemos que esto es M. Entonces el otro pedacito tiene que ser M. ¿Está bien? Entonces, ahí hay 2M. En el otro lado también tiene que ir 2M. También, ¿ya? Dice, AM es 12. Ya dice que es 12. Ya. AN es 3M. Y lo igualas a 12. De aquí M sale 4. Pero a ti, ¿qué te piden? Te piden BD. Teoría. Las diagonales de un cuadrado son igualitos. Entonces, si la diagonal AC vale 4M, la diagonal BD también tiene que ser 4M. Pero como M vale 4, entonces BD ¿cuánto va a ser? 16. Para resolver ejercicio de paralelogramos, hablo de romboide, rombo, rectángulo, cuadrado, ¿ya? Es necesario aplicar propiedades de triángulos. 1, líneas notables, congruencia y aplicaciones de la congruencia. ¿Ya? Esa es la parte más importante. Muy bien. Y ahora, todos ustedes, por favor, pasen a la dirigida para resolver los ejercicios.
Ya, voy a resolver la pregunta 1. Cuando le digan romboide, lo primero que tú tienes que razonar acá es que es un paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos. En algunos casos, puedes inclusive solo para sustentar, extender las líneas paralelas. Para que te des cuenta que es un paralelogramo nada más. No solamente las horizontales, ¿eh? AB también es paralela con CB. Entonces aquí fácilmente puedes observar ángulos alternos internos, ¿no? El ángulo Z que ustedes conocen. Ya. Como es un romboide o paralelogramo, los lados opuestos tienen que ser iguales. Colocamos aquí 8. Te piden calcular ED. Vamos a llamarle X. Listo. Bueno, solo necesito AE para poder encontrar el valor de X, de igualar a la parte de arriba. Entonces, este angulito de aquí, este alfa que estoy pintando, es congruente con el ángulo que está acá. Porque son alternos internos. Por lo tanto, voy a colocar alfa y gamma. Entonces, gracias a ello, se forma aquí un triángulo isósceles, donde este lado debe ser 8.
Entonces, ¿ya? Se cumple. Se cumple que 8 más X debe ser igual a 3. Y aquí X es igual a 5. Solo he aplicado la propiedad de las paralelas para encontrar el isósceles y los lados opuestos también son iguales. Pregunta 2. En la figura tenemos un rombo. Mira, en el rombo se cumple las propiedades generales del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los ángulos opuestos son iguales también. Si el ángulo C es X, el ángulo A también debe ser X. No solamente en el romboide, también puede ser en el rombo, porque todos son paralelogramos acá. Aquí no hay que solamente cumple un solo lado, cumple en todo. Ese es X. Muy bien. Además te dicen que H es igual a HD. Yo lo puedo llamar K. Coloco aquí K. Y HD también debe ser K. Pero como la figura es un rombo, los lados tienen que ser iguales. Aquí AD mide 2K, entonces AB también tiene que ser 2K. CD también vale 2K y BC también vale 2K. Pero esto ya está resuelto solo en este triángulo rectángulo AHD. En este triángulo rectángulo, tú observas que es notable. Es un triángulo rectángulo notable. Porque la hipotenusa es el doble de un cateto. Por lo tanto, inmediatamente dices que el ángulo que está en la parte de arriba es 30 grados. Y el X, obviamente, va a ser 60 grados. Eso por triángulo notable. Nada más. No hay que hacer ninguna operación ahí. Darse cuenta nada más que en el rombo los lados son iguales. Veamos la 3. Recordar otra vez de que estas rectas que ustedes ven acá son paralelas. ¿Ya? Son paralelas. Por lo tanto, a ti te están pidiendo X, tenemos un par de bisectrices. Recuerden la teoría de las paralelas. Ahí tengo dos angulitos. 2 alfa y 2 teta son los conjugados internos. Y ellos van a sumar 180. Entonces, coloco aquí. Por la propiedad de los ángulos conjugados internos, se debe de cumplir que 2 alfa más 2 teta debe darte 180 grados. Sacando la mitad, alfa más teta
debe ser 90 grados. Vamos a colocarle aquí un punto P. Aquí tenemos un pequeño triangulito. Donde la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, en ese triángulo APB se cumple que alfa más teta más X te da 180 grados. Como alfa más teta es 90, entonces sería 90 más X igual a 180. Pues obviamente la respuesta es 90. Veamos la número 4. Tenemos acá un triángulo equilátero ABC y un cuadrado CDEB. Hay que calcular cuánto vale. Bien, para empezar, el equilátero debe tener ángulo de 60 grados. Y eso es lo que voy a colocar. 60 grados. Lo demás no lo necesito. Simplemente lo dejo ahí. En el cuadrado que ustedes ven ahí, los ángulos son rectos. Entonces coloco acá un cuadradito. Ahí está. Ahí está el cuadradito. También voy a colocar acá. En D. Solo los que necesito nada más. Ahora bien. Como esta figura es un cuadrado, entonces este lado va a ser la misma que este lado. Y también es igual a BE y a ED, pero no lo voy a colocar nada. Simplemente esos dos nada. Tenemos ABC, que es equilátero. Entonces los tres lados tienen que ser iguales. Por ejemplo, BC ya es igual que AC. Pero también es igual que AB, pero no le voy a colocar nada. No es necesario. Con eso ya me sale el problema. Mire este triángulo que estoy pintando. En ese triangulito es isósceles. Como es isósceles, debe haber dos ángulos iguales. Este ángulo de ahí es igual al ángulo del otro lado. Yo le voy a llamar, por ejemplo, alfa. Entonces le coloco aquí alfa. El otro también le voy a colocar alfa. Listo.
Ahora vamos a la resolución. En el triángulo amarillo ACD se cumple alfa más alfa, 2 alfa. Súmale 60. Súmale 90. Sus ángulos internos van a sumar 180 grados. Y aquí resolviendo, alfa te va a salir 15 grados. Fácil de resolver. También que se cumple. En el vértice D del cuadrado, alfa más X tienen que sumar 90. Alfa más X, 90. Pero alfa ya vale 15. Entonces le pones 15 más X igual a 90. Luego, X es igual a 75 grados. Nada más. Ya, en la pregunta número 5 tenemos un paralelogramo. Te piden calcular X. Ya. Por teoría, el ángulo D y el ángulo C son suplementarios. O sea, van a sumar 180. Entonces, si el de abajo es 130, el de arriba tiene que sumar con el 130, 180. Por lo tanto, resolviendo, este es 50. Y luego, en este triángulo rectángulo, sus ángulos X y 50 son complementarios. Ya, la respuesta es 40 grados, nada más. No olvidarse que en todo paralelogramo, dos ángulos consecutivos, cualquiera sea,
suman 180 grados. Los opuestos son ángulos de la misma medida. Los opuestos. ¿Ya? No se van a olvidar. Muy bien. Para resolver este ejercicio, te indican que ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, los ángulos son rectos. Aparte de ser ángulos rectos, los lados son de la misma medida. El triángulo APD es equilátero. APD. Entonces los tres lados tienen que ser iguales. AD, que es una bolita, debe ser igual que AP y también debe ser igual que PD. Muy bien. Ahora, aparte de ello, el equilátero tiene ángulos de 60 grados. Solamente me conviene colocar aquí nomás el de 60. Nada más. ¿Por qué razón? Este es 60. Entonces lo que está quedando es justamente 30 grados. Listo. Ahora, se observa que este triangulito que está acá es isósceles. Eso quiere decir que el ángulo P es la misma que el ángulo C de ese triángulo, por supuesto. Vamos a llamarle un valor M. El otro también tiene que ser M. Luego comienzo a sumar. En ese triángulo amarillo PCD se cumple M más M más 30 tiene que ser
180. De ahí resulta el valor de M, que vale 75 grados. Luego, en el vértice C, X más M es 90 grados. Pero como M vale 75, lo estoy reemplazando y lo mandas a restar, X te sale 15 grados. Y así se resuelve este tipo de problemitas con una mezcla de cuadrado con triángulo equilátero. ¿Ya? Esa es la forma correcta de resolver. Entonces equivale 15 grados. Muy bien. A ver, tenemos ahí un cuadrado. Aparte del cuadrado tengo la diagonal AC. Tengo un punto P en esa diagonal. Hay un ángulo de 20 grados. Y te piden que calcules X. Ya. En teoría les expliqué cuando tengan un cuadrado y haya una diagonal, esa diagonal también viene a ser bisectriz. Por ejemplo, ahí aquí, por ejemplo,
Pero también puede ser en A. O sea, un ángulo de 45. Está bien. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo encontrar X? Como tiene ángulos de 90, se supone que es un cuadrado, entonces los lados también tienen que ser iguales. Por ejemplo, AB igual a AD, también igual a BC, pero lo voy a dejar ahí nomás. Luego, me doy cuenta de algo importante. Miren ese triángulo que estoy pintando. Hay un ángulo externo que está acá. Ese ángulo externo vale 20 más 45. O sea, 65 grados. Ahí está. Ya. Ahora bien, voy a colocar aquí un palito. Voy a sombrear un par de triángulos. Este triángulo de aquí y el otro de acá. Ambos se aprecia que son congruentes. Solamente hay que averiguar por qué caso es congruente. Se observa que el triángulo APB es congruente con el triángulo PAD ¿Por qué caso? Sería interesante saber por qué casos, ¿no? Por ejemplo, el triángulo PAB tiene bolita, 45 y palito. Y el otro, el PAD, tiene bolita, 45 y palito. Estamos hablando del caso LAL. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la congruencia? Tiene que haber una correspondencia. La bolita se le opone un ángulo que mide 65. Entonces, aquí está la bolita. El ángulo que indica la flechita debe ser 65. Entonces, este ángulo de aquí vale 65. Y listo. Pues acá se concluye lo siguiente. 65 más 65 y más el valor de X, eso equivale a 180 grados. (130 más X igual a 180). X te va a salir 50 grados. Como ven, se ha empleado hasta congruencia de triángulos para poder resolver este ejercicio. ¿Ya?
O sea, los temas son acumulativos, pero no solamente hay que aprender todo el paralelogramo, sino emplear las propiedades desde el tema de ángulos entre paralelas. También pasa por los triángulos notables. Todo eso es acumulativo, pues, ¿no? Cada vez se están aprendiendo más temas y arrastra los temas anteriores. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes cuando lleguen al tema de áreas, estamos hablando del tema 20 aproximadamente, la cantidad de propiedades que se suponen estudiado es para aplicar en áreas. En áreas no solamente la fórmula base por altura sobre 2. Hay muchas fórmulas y muchos ejercicios donde se tiene que emplear propiedades de todos los temas anteriormente vistos. Por eso es importante que sigan repasando constantemente. En este ejercicio indican que ABCD es un rombo. En el rombo es un paralelogramo equilátero. Todos los lados tienen la misma medida. Solo voy a trabajar con esos dos nada más. Nada más. Para este lado AB también vale la bolita, BC también, pero no es necesario. Ahora bien, se nota que el triángulo es isósceles. Entonces, el ángulo A y el ángulo C de ese triangulito van a tener la misma medida. Ese triángulo es isósceles. Como hay un 100 grados y la suma tiene que darte 180, entonces cada uno vale 40 grados y el otro 40 grados. Para que la suma me dé 180. Pero también, por teoría,
en el rombo, las diagonales son bisectrices. O sea, esa diagonal AC es una bisectriz. Eso quiere decir que en el ángulo C tiene que haber dos ángulos de 40 grados. Ahí está, 40 grados. Y finalmente, en este triángulo rectángulo, ¿ya? Los ángulos son complementarios. X más 40 debe darte 90 grados. Y X vale 50 grados. Ese viene a ser la solución del problema número 8. En este ejercicio tenemos el rombo ABCD, donde afirman que HD
mide 2 unidades y que la distancia del punto A hasta el punto G es de 10. Listo. Te piden el perímetro del rombo. Bueno. Lo único que tengo que hacer acá es simplemente hallar uno de los lados, ¿no? Nada más. Ya. Veamos. Este lado es igual que este lado. ¿Ya? Simplemente son iguales. Ahora, con respecto a los angulitos, el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo D externo, esta que está acá, por ángulo correspondiente. Le podemos poner una letra, por ejemplo, teta. Acá está. Y al otro lado también teta. Listo. Ahora, con eso es suficiente para determinar una congruencia. Ese triangulito, por ejemplo, es congruente con este otro. Por eso que acá voy a colocar la congruencia. El triángulo AHB es congruente al triángulo DGC. Este es por el caso ALA. ¿Ya? Muy bien. Eso indica lo siguiente. Ustedes saben que acá hay dos alturas. Las alturas son igualitas. Entonces, si los triángulos son congruentes, los otros catetos tienen que ser iguales. Si yo le llamo M a este cateto adyacente a teta en el otro, también tiene que ir M. Ahí está. ¿Qué se observa? De A a G es M más 2 más M. Esto es igual a AG, que vale 10. Y de ahí, 2M lo igualas a 8. Y M te va a salir 4. Entonces, luego, uno de los lados del rombo es, por ejemplo, AD. Es uno de los lados. Y AD es M más 2. Pero como M vale 4, 4 más 2 sería 6. Si cada lado vale 6 y son 4, entonces tenemos el perímetro de rombo. Seis por 4, 24. Y ese viene a ser la respuesta. Ahí está. 24.
Este ejercicio, la última, la 10, dice, en la figura se ve un par de cuadrados donde te piden calcular X. Ya. Lo voy a resolver de dos formas. Usando trigonometría y usando geometría. Ya ustedes concluyen cuál sería mejor. A ver, veamos. Como son cuadrados, el cuadrado pequeño tiene un lado A. Ahí está. Y el cuadrado grande le voy a colocar lado B. Ahí está. Ya. Deben tener ángulo recto. ¿Ya? También acá podemos colocar el lado A del cuadradito. Ahora bien, este angulito le voy a llamar alfa. Ahí tal como está. Y luego voy a aplicar la tangente de alfa. ¿Ya? Vamos a la resolución. A ver. Ahí está. Apliquen en ese triángulo rectángulo tangente de alfa. Eso es igual a entre B. Ahí está. A entre B. Ahora vamos a colocar un ángulo beta acá arriba. En el cuadrado grande, B viene a ser la longitud de este lado. Tal como observan ahí. Y aquí, en ese triangulito, aplícale la tangente de beta. Cateto opuesto entre adyacente. Te sale A entre B. Listo. Si la tangente de alfa es igual que la tangente de beta, entonces se concluye que alfa es igual a beta. Ya. Una vez que ya concluyes alfa igual a beta, entonces puedes establecer lo siguiente. Aplicando la propiedad de la corbatita.
¿Dónde está la propiedad de la corbatita? Ahora vamos a ver. Observa la corbatita. Ahí. No te olvides que este ángulo debe ser 90 grados. Listo. Y entonces, mira la corbatita. En la corbatita grande, alfa con 90 se suman y arriba tengo beta más el otro. Pero estoy demostrando hace un momentito que alfa es igual a beta. ¿Estamos? Alfa es igual a beta. Si alfa es igual a beta, entonces si el de acá es 90, entonces el de arriba tiene que ser 90. Este tiene que ser 90. Para que se cumpla la corbatita, beta más 90 es igual a alfa más 90, ya que alfa es igual a beta. Entonces, 90 con X están en una recta y tienen que sumar 180 grados. Y de ahí se deduce que vale 90 grados. Bueno, esa es la forma trigonométrica usando, en este caso, la tangente de un ángulo agudo. ¿Ya? Pero también sale por la forma geométrica, que es mucho más sencilla. Ahorita lo vamos a hacer. Por la forma geométrica, sería de esta forma. Si tú tienes un triángulo cualquiera y trazas dos alturas, uno por acá y otra por aquí, y si quieres trazar la tercera altura, debe pasar por ese punto de intersección. O sea, si trazas una línea que pasa por ese punto, esa línea es altura. Porque las tres alturas se cortan en un solo punto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que hacer. Así sale por la forma geométrica. Mira. Voy a trazar esta línea.
y solo tienes que observar este triángulo. En ese triángulo, esta línea es altura, la que es vertical. Ahora, en ese cuadrado pequeñito, voy a trazar esta recta que contiene a la diagonal, que corte hasta acá. Ya. Voy a demostrar que esa línea que he trazado sea una altura. Es fácil. 45 grados es el ángulo que tiene que haber acá, por teoría, cada vez que trazas una diagonal. En el cuadrado grande, ese ángulo de la esquina también es 45. Entonces, tener 45, acá arriba tiene que ser recto. O sea, acá tiene que ser un ángulo de 90. Y entonces, en ese triángulo celeste hay dos alturas, uno vertical, otro de costado. ¿Y qué dice la propiedad anterior? Que las alturas deben de cortarse en un solo punto. Quiere decir que esta altura que estoy trazando debe pasar por ese punto. Ahí está. Y se supone que acá es recto. Y entonces, ese punto tiene un nombre, se le llama ortocentro. Este es el A, este es B, y el otro es C. Entonces, en ese triángulo ABC hay tres alturas. La altura CP, la altura BH. Y ese punto O, que está aquí, se le llama ortocentro. Ortocentro del triángulo ABC. ¿Ya? Entonces luego se tiene que cumplir que la otra línea, que le voy a llamar AT, debe ser altura. Luego, AT será altura. Por lo tanto, X es 90 grados. Entonces saquen su conclusión que un mismo problema puede resolverse con dos cursos distintos, ¿no? Muy bien. Y ahora entren al intranet y le voy a habilitar su temática.